Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso conocer, Señor, tu amor, tu poder. Pedía de todo para disfrutar la vida. Tú decidiste darme vida para disfrutar de todo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción de poderte elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por el agua del sediento. Oh, gracias, Señor, porque todo lo pusiste debajo de tus pies. Y ahora somos vencedores en ti. Cante alegremente a Él. Bajo sus pies, bajo su autoridad, ha colocado el Señor al enemigo en una cruz. Sobre ellos triunfó, públicamente los exhibió. Dice la palabra de Dios que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Por eso somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores. Todas las cosas Él las sometió.
vencedor, soy en Cristo, más que vencedor. Todas las cosas Él las sometió bajo sus pies. Sí, Señor, te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Bajo sus pies, bajo su autoridad. Con su sangre me compró, libertad me regaló, sacó mi corazón, propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Dios bendiga en esta tarde. Estamos predicando a las naciones en este miércoles 22 de noviembre de este año 2017. En el reloj atómico de Radio Adicción Cristiana son la 1:45. Vamos a estar con ustedes durante 40 minutos compartiendo un tema muy interesante el día de hoy, que es la gran comisión del Evangelio. Pero antes queremos darle los teléfonos para que usted pueda estar en comunicación, pueda pedir alguna solicitud de oración. Y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo Pues bien, el día de hoy tenemos un tema interesante, pero antes de eso queremos enviar un saludo a Sammy, un niño de 6 años que acaba de cumplir 6 años la semana pasada, que se nos pasó a saludarle, pero hoy le mandamos un abrazo. Sammy, feliz cumpleaños, el Señor está contigo. A sus padres, se llama Ana, la mamá de Sammy, y Manuel Aguilar, Ana Pérez y Manuel Aguilar.
Vamos a hacer una oración para iniciar el día de hoy. Estamos en el programa Predicando a las Naciones por cortesía del hermano Aldo y de la hermana Eva, y es una bendición estar aquí. Estamos con este nuevo fondo de Radio Adicción Cristiana, donde se presentan las banderas de los países a donde se está reportando que están escuchando estos programas. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres el Dios de toda carne, bueno, grande, fuerte y todopoderoso. Pero además, Señor, eres bondadoso y nos das la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Queremos compartir en esta tarde un tema especial de tu palabra y te rogamos que seas con nosotros, que estés, Señor, en cada vida, en cada hogar, en cada lugar de trabajo donde se esté sintonizando este programa en este momento, para que hables a sus vidas a través de tu palabra. Úsanos, úngenos y pon tu palabra en nuestra boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si la hermana Lupita puso el canto para iniciar. Sí, es que no escuchamos el día de hoy, pero este canto nos habla de un canto con el tema de Soy Misionero, del hermano Paulino Bernal y el hermano Ricardo Mejía de hace muchos años. Pues ellos dicen: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Y además dice que va llevando este mensaje a través de su caminar por este mundo, compartiendo el Evangelio con todos los que están a su alrededor. Y el tema de hoy tiene gran interés para la familia cristiana, pero además queremos compartir con aquella gente que aún todavía no comprende lo que es el Evangelio, y el tema es la gran comisión del Evangelio. Vamos a iniciar leyendo la base bíblica, que vamos a ver 3 pasajes en la Biblia donde se nos enuncia esta gran comisión para darle un formato a nuestro tema. Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ahí está la comisión dada como una ordenanza, un mandato para la iglesia. Ahora vamos a leer Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Marcos 16:15 nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio por todo el mundo. En Hechos 1:8 nos dice que recibiremos ese poder para ser testigos. Entonces el Evangelio requiere de testigos que puedan estar siempre dispuestos para compartir del Evangelio. Y Mateo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en este pasaje nos habla de que vayamos a hacer discípulos, y un discípulo requiere que le enseñemos a guardar las cosas que el Señor nos ha mandado. Pues bueno, vamos a darle forma a esta gran comisión que se enuncia en estos 3 pasajes de los que hemos dado lectura, y vamos a empezar por dar las definiciones que tienen que ver con palabras que escuchamos en estos pasajes. Primeramente vamos a iniciar con la definición de el Evangelio. Es un término que nosotros podemos definir rápidamente como buenas nuevas, pero vamos a ver de dónde viene este término. Evangelio viene de la raíz griega que se pronuncia evangelon, y evangelion, está compuesto de 2 raíces. La raíz ev, que significa bien, bueno o buenas, es un adjetivo, y la palabra angelion, que significa mensaje, anuncio, nuevas o noticias. De ahí podemos entonces definir que evangelio significa mensaje de bien, anuncio de lo bueno, buenas nuevas o buenas noticias. Esa es la terminología evangelio. Pero el Evangelio de Jesucristo, aplicándolo a un tema en particular, las buenas noticias de Jesucristo, vamos a abarcar desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al lado del Padre para interceder por nosotros. Y vamos a incluir en ese mensaje
los anuncios que los profetas dieron acerca de Jesucristo. Por ejemplo, Isaías capítulo 53 nos anunció desde 800 años antes de que muriera Cristo, nos dijo cómo iba a morir Jesucristo y que iba a morir por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y que iba a llevar nuestro quebranto. Y también vamos a abarcar las promesas y profecías que hay acerca de su segunda venida a la tierra y el poder transformador que tiene nuestro Señor Jesucristo para todo el mundo. Así que el Evangelio es muy rico. Hablar de nuestro Señor Jesucristo es un tema muy amplio, es muy rico hablar de nuestro Señor. Vamos ahora a ver el término evangelizar. ¿Puede leerlo, por favor? Evangelizar. Predicar, enseñar, publicar, pregonar, testificar, compartir o dar el Evangelio. Es decir, hacer todo en relación con el Evangelio. Testificarlo, predicarlo, compartirlo, darlo, llevarlo, entregarlo. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio es evangelizar. Hoy en día evangelizamos por medio de internet, por medio del radio, de la televisión, por medio de medios impresos y también verbalmente en campañas, en lugares públicos, en lugares privados. Entonces, evangelizar hoy en día es un término muy amplio que usamos todos los que compartimos del Evangelio. Otro término interesante es la palabra ángelos, y lo pongo en griego para ver lo que significa la palabra ángelos. Término griego ángelos, que significa ángel o mensajero, anunciador, heraldo. Entonces, de la palabra ángelos en griego proviene la palabra ángel, también la palabra mensajero. Aquel que anuncia el Evangelio se puede llamar heraldo, mensajero o predicador o anunciador. Ahora vamos a ver a qué se refiere el término criatura cuando nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo ser humano en general, ya sea niño, adolescente, joven, adulto o anciano. El Evangelio no nada más lo predicamos a la gente adulta o a los jóvenes, también los niños y los ancianos necesitan de Cristo. Y es muy bonito la labor que hacen aquellas personas que se enfocan a los niños, porque ganar un niño para Cristo es librar un alma no nada más del infierno, sino también de la perdición de este mundo. Vamos ahora a ver otro término interesante que es testigos. Testigo viene de una raíz griega que se escribe en griego márturas, o también de ahí proviene mártiras, la palabra de donde sale la palabra mártir. Entonces un testigo está relacionado con un mártir. Voy a leerle esta definición. Testigo o mártir es aquella persona que predica o testifica tanto con palabras como con su vida y conducta, y se mantiene firme aún a costo de su vida. Ese es un testigo que es sinónimo en griego de la palabra mártir, aquel que se mantiene firme en lo que está testificando aún a costo de su vida. El primer mártir del Evangelio fue Esteban. Recordamos que Esteban empezó a predicarle a los mismos judíos y no pudieron soportar la palabra que les estaba dando, así que decidieron apedrearlo. Y lamentablemente Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo siendo joven, estaba allí y consentía en la muerte de Esteban. Bueno, Esteban murió en sacrificio por el Evangelio, testificando hasta su muerte de Jesucristo. En el sentido legal, testigo es un recurso legal para aportar evidencia a favor o en contra de una persona para demostrar ya sea su inocencia o culpabilidad. Ese es el otro sentido del término testigo. Y bien, los que somos testigos de Jesucristo ahora, llevando el Evangelio a la gente, posteriormente cuando Jesucristo venga a juzgar al mundo, nosotros que somos testigos ahora del Evangelio de Cristo vamos a fungir como testigos de Dios para atestiguar que muchas personas no le quisieron recibir, que muchas personas le rechazaron. Cuando alguien, el Señor le diga, tú no me recibiste, me rechazaste, vas a la condenación, la persona va a decir, pero no me acuerdo cuándo. Y Dios nos va a mandar llamar como testigos y vamos a ver el día y la hora en que compartimos el mensaje de salvación y la gente no quiso escuchar. Incluso dice en Juan 3:17 que el que en él cree no es condenado, mas el que no cree
ya ha sido condenado. No creer en Cristo equivale a rechazar a Cristo. Rechazar el Evangelio es rechazar a Cristo. Y nosotros que somos testigos de Dios en este mundo, testigos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser también testigos cuando sea el día del juicio. Vamos ahora a ver el término discípulo, que viene de la palabra griega mastes. Uno que aprende o es adherente a un maestro, un alumno o aprendiz que sigue a su maestro imitándolo para ser como él. Estamos hablando de que Jesucristo dijo a los apóstoles que fueran a ser discípulos. Entonces un discípulo es aquel que está pegado, adherente a su maestro y que está aprendiendo de él y que quiere imitarlo. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. Nuestro interés debe ser primordial de ser como nuestro Señor Jesucristo, imitarlo a Él. Por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí, porque Él nos enseñaba en sus cartas, como yo lo soy, de Cristo. Vamos a ver ahora el término interesante que es clave para después desarrollarlo, y es bautizar. ¿Qué es bautizar? Es ministrar el bautismo, o ayudar o servir a otro para recibir el bautismo. Bautizar es simplemente ministrar el bautismo a otra persona. Entonces vamos a ver el término bautismo. Bautismo significa, o se traduce en el Nuevo Testamento como sumersión o inmersión de algo o alguien para cubrirlo por completo. Repito, bautismo es la sumersión o inmersión de algo o alguien para cubrirlo por completo. Proviene de dos palabras griegas, bapto y baptizo. La palabra bapto en griego significa cubrir por completo, y bautizo significa manchar o teñir. Bautizo, la palabra griega bautizo se utilizaba en términos de los tintoreros que se dedicaban a limpiar las cosas. Las bautizaban, las teñían, las llenaban de alguna sustancia, y casi siempre fue utilizada de manera figurativa. La palabra bautizo era figurativa de algo que simbolizaba en sentido espiritual lo que estaba sucediendo en la vida de una persona. Tiene un sentido implicado en un cambio de estado o condición. Algo que es bautizado tiene un cambio porque es empapada, es llena de lo que se le está rociando o se le está implicando a esa cosa o a esa persona. La mejor manera de que algo quede totalmente saturado vamos a decirlo, de agua, la mejor manera es sumergiéndola, haciendo una inmersión total. Por lo tanto, vamos entonces a decir que el bautismo tiene dos explicaciones: una literal, que es la sumersión en agua, la inmersión en agua, lo cual es una representación simbólica del bautismo espiritual, que es la cobertura total de un alma con la sangre de Cristo, que genera un cambio total en su vida. Vamos a explicarlo más adelante. Muriendo para el mundo y resurgiendo para Cristo. Aquí quiero mencionar que hay tres tipos de bautismo que la Biblia nos señala. Uno de ellos es el bautismo con el Espíritu Santo, lo vamos a dejar fuera en este tema. Y los otros dos es el bautismo en aguas y el bautismo espiritual. Ese lo vamos a explicar. Vamos a leer de una vez estos versículos que están en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Pero antes de leerlo, quiero recapitular para ir comprendiendo. La gran comisión del Evangelio que Cristo nos dejó en Marcos 16, 15 y 16, que nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8 nos habla de ser testigos de Jesucristo. Eso es testificar en relación con el Evangelio. Y en Mateo 28, 19 y 20 nos ordena también que hagamos discípulos y que les enseñemos a guardar todas las cosas. Entonces, los términos que acabamos de ver, lo que es el Evangelio, que es las buenas nuevas, evangelizar es llevar el Evangelio, anunciarlo, predicarlo, testificarlo o compartirlo. El mensajero es aquel que aporta el anuncio del Evangelio.
La criatura son todos aquellos seres humanos que necesitan escuchar del Evangelio, desde los niños hasta los ancianos. Y el testigo que somos nosotros, somos aquellos que estamos dispuestos aún a entregar nuestra vida para que alguien escuche el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y discípulo es aquella persona que va a decidir seguir a Cristo y su interés va a ser imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo, que es lo que vamos a leer ahora, es la inmersión total, la sumersión total de cada persona que ha recibido a Jesucristo. Tenemos dos actos, uno literal o físico, que es la sumersión en agua, y ahora vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando nosotros somos salvos. Y quiero leer antes de ese pasaje en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesucristo conversando con Nicodemo le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No predicamos el Evangelio para entretener a la gente o para agradar a la gente. Nuestro interés es que las personas que escuchen del Evangelio se conviertan a Cristo, es decir, que nazcan de nuevo. Y luego Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo es un milagro que ocurre internamente. Lo hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso luego dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento no lo vemos, ni el Espíritu tampoco lo vemos, el nacimiento de nuevo es algo invisible que sucede en nuestro interior. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón recibe ese milagro de nacer de nuevo. Si la persona no nace de nuevo, solamente le gusta escuchar, solamente le agrada escuchar acerca de Jesucristo, ver los milagros, recibir algo de parte de Dios, pero no le entrega su vida, no hay un nacimiento interno en él, entonces esa persona no es nueva criatura. Vamos ahora sí a leer en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recordemos que Cristo murió y fue sepultado, pero luego resucitó. Entonces dice en el versículo 3 que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Estamos hablando cuando recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro viejo hombre, hablando de hombre o de mujer, es indistinto. En la Biblia habla sobre nuestro viejo hombre, nuestro viejo ser, queda sepultado juntamente con Cristo. Ahí queda muerto ese hombre. Los deseos acerca del pecado ahí quedan enterrados y ahora nosotros vamos a vivir para Cristo. Dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El nacimiento espiritual que sucede cuando Jesucristo nos salva, cuando nos limpia de toda maldad, somos nuevas criaturas y empezamos a vivir en Cristo Jesús, pero estamos ahí inmersos en su muerte. Y cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu ahora está libre de la esclavitud del pecado. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Romanos 6, versículos 11, 12 y 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces alguien que recibió a Jesucristo como su Salvador, que recibió el Evangelio y creyó, se arrepintió y Cristo obró en su vida y ocurrió el milagro del nuevo nacimiento, esa persona espiritualmente está muerto para el pecado, pero vive para agradar a Cristo Jesús. Además dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí el Señor nos libra de la maldición del pecado sobre nuestra vida, para no estar sujetos al pecado. Porque dice el versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que la gente ve, lo ve por fuera y no entiende qué es lo que pasó. Conoce a un joven, por ejemplo, drogadicto. Nosotros conocimos a uno ahí en la colonia Niño Artillero que se llamaba Enrique y era el azote, ¿recuerdas? Se llama Enrique todavía. Era el azote de la colonia Niño Artillero. Cuando íbamos a comprar a la lechería la leche, el pan que vendían ahí, él pasaba y le arrebataba el pan a cualquier persona y se lo empezaba a comer, pero todos le tenían temor porque siempre andaba bajo el efecto de alguna sustancia adictiva y era el terror. Pero en una noche que Enrique escuchó del Evangelio en una campaña que se hizo en la colonia Niño Artillero por el Templo La Hermosa de las Asambleas de Dios, Enrique entregó su vida a Cristo. ¿Y qué ocurrió en el corazón de Enrique? Un cambio radical. El viejo Enrique, que consumía drogas, que peleaba, que abusaba, que robaba, de la noche a la mañana desapareció. Y por fuera se vio un Enrique distinto, porque él andaba con su cabello largo, maltratado, sin bañarse, mal vestido, pero después se cortó el cabello, se arregló y empezó a ir a los cultos, a los servicios, empezó a conocer del Señor y después no lo podía creer yo. Enrique ahora es predicador. Amén. El viejo Enrique murió. Este cambio no fue porque Enrique se haya bautizado en aguas. El bautismo en aguas es solamente un simbolismo de lo que realmente ocurre en nuestro ser interior. Cuando nacemos de nuevo, lo que hace Jesucristo es enterrar nuestra vida con Él. Morimos para los pecados y nos resucita en novedad de vida y somos nuevas criaturas. Y ahora el pecado no se enseñorea de nosotros. Enrique ya no se drogó, Enrique ya no peleó, ya no robó y ahora es misionero y es predicador. Y así conocemos tantos casos. En el templo tenemos testimonios de gente, cómo era antes, cómo es ahora. Y esperemos que un día podamos invitar a alguien de ellos para que nos dé su testimonio aquí, cómo el Señor les rescató, algunos del alcoholismo, a otros de la drogadicción, a otros, bueno, de tantas cosas que no vale la pena mencionar, pero de que ocurre un cambio en nuestro interior, ocurre. Es un milagro que solamente el Espíritu Santo lo hace. Ese es el verdadero bautismo, el bautismo espiritual que ocurre en nuestra vida, donde somos sepultados con Cristo para el pecado, pero resucitados para empezar a hacer buenas obras para el Señor. Vamos a leer otro pasaje que está en Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 29, y aquí le voy a pedir a mi esposa que lo lea y si quiere aportar algo, adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quieres aportar algo? Bueno, simplemente lo que comentaba el hermano, no importa cuál sea tu situación, no importa cuán difícil
sea tu situación o tu manera de vivir o de ser, que digas, para mí ya no hay esperanza, en Cristo hay esperanza, Él transforma las vidas, Él quebranta, Él cambia los corazones, nos hace nuevas personas. Y pues sí, como mencionaba el hermano Raúl, yo conocía al hermano Enrique antes de que fuera cristiano y huíamos de él porque le teníamos mucho temor, pero ahora vemos que ahora es un predicador, un padre de familia, y ahora él sirve al Señor, y esa puede ser tu situación también. Dios puede cambiar tu vida, simplemente hay que entregársela a Cristo. Bien, pues dice ahí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es el milagro espiritual que ocurre, el bautismo invisible, el milagro invisible que ocurre cuando alguien nace de nuevo, que la Biblia le llama bautismo en Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Por eso el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Por lo tanto, tenemos que guardarnos, tenemos que seguir revestidos de Cristo. No podemos nosotros exponernos a contaminación, tenemos que apartarnos de la contaminación. Por eso alguien que se entrega a Cristo tiene que apartarse del pecado, tiene que apartarse de las amistades que lo pueden corromper o lo pueden volver a arrastrar, tiene que apartarse de las actividades de pecado que hacía antes. Revestirse de Cristo es un milagro que solamente Él lo puede hacer en nosotros. Y tenemos entonces las características de Cristo. Por eso hay que empezar a aprender de Cristo, empezar a conocer acerca de Cristo. Y eso es, o quiere decir, que nos convertimos en sus discípulos. Alguien que acaba de nacer de nuevo necesita que alguien se siente con él y le empiece a explicar de la palabra de Dios, le empiece a declarar lo básico del Evangelio, qué es lo que Dios espera de él, que hay que leer la palabra, hay que congregarse, hay que orar, hay que testificar, hay que compartir de lo que ha recibido, y eso nos va a ayudar para mantenernos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a pasar a este punto que nos va a decir cómo podemos participar en la gran comisión. Predicar por predicar, pues eso no debe de ser para nosotros lo importante, no es redituable. Predicamos o testificamos o compartimos del Evangelio para lograr que la gente que escucha del Evangelio entregue su vida a Cristo. Esa es la decisión más importante de su vida. Pero a la vez queremos que se opere ese milagro del nuevo nacimiento, ya que hay muchas personas que sí escuchan, van a los cultos, se acercan a los servicios de una iglesia, pero todavía no toman su decisión. Hay gente de muchos años asistiendo a una congregación, pero no ha tomado la decisión más importante de entregar su vida a Cristo, y no ha ocurrido ese nuevo nacimiento. ¿Y qué genera esto? La gente a veces ve a alguien y dice, mira, ese es hermano y todavía maldice, ese es cristiano y todavía tiene esas costumbres, esa persona todavía fuma, esa persona todavía se pelea. Bueno, es que no todas las personas que van a una congregación han nacido de nuevo. Solamente las personas que han nacido de nuevo tienen ese cambio radical en su interior. Y cuando bajamos a las aguas del bautismo es porque ya ocurrió ese cambio, esa transformación de nuestra vida. Las aguas del bautismo solamente es un simbolismo y públicamente es un testimonio de la decisión que ya tomamos en nuestro ser interior de seguir a Cristo. Y si alguien todavía no ha nacido de nuevo, si todavía no ha notado ese cambio en su vida, él mismo, porque nosotros lo notamos, dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, la persona que ha entregado su vida a Cristo y ha tenido un cambio dentro de sí, en su interior, lo sabe perfectamente. Si alguien dice, bueno, yo no sé si Cristo vive en mí, yo no sé si ha hecho un cambio en mí, eso nos da la señal de que todavía no se ha producido, porque los que hemos tenido esa transformación de nuestra vida de Cristo, estamos bien seguros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y entonces estamos listos para dar ese paso de bajar a las aguas del bautismo. Por eso dice la palabra del Señor, bautizándolos a los discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora cómo usted y yo y todos podemos participar en esta gran comisión de llevar el Evangelio y lograr que todas las personas que están a nuestro alrededor tengan esa oportunidad de entregar su vida a Cristo. Vamos a leer en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 7, versículo 9.
Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es no callar las buenas nuevas. Ese pasaje nos habla de unos leprosos que cuando Samaria fue sitiada en el tiempo de los reyes por un ejército enemigo, lo sitiaron y hubo hambre dentro de Samaria. Estos leprosos salieron y como estaban leprosos, los soldados huyeron de ellos y dejaron abandonados allí el alimento, y el pueblo muriéndose de hambre adentro. Entonces ellos dijeron, uno de ellos dijo, vamos a quedarnos aquí para aprovechar este alimento, pero uno de ellos dijo, no vamos a callar esta buena nueva, vamos a compartirlo con el rey para que toda la gente pueda conocer que aquí hay alimento. Entonces es lo mismo que pasa con alguien cuando recibe el evangelio y lo experimenta en su vida y ha experimentado un cambio radical en su vida, que nadie le pudo ayudar para que dejara de beber, nadie le pudo ayudar para que hubiera una transformación en su vida, pero cuando llega Cristo, Él cambia todo desde adentro. Esa persona lo menos que puede hacer es no callar, compartir con los demás, con su familia, amistades, conocidos, con la gente que le pregunte, oye, ¿qué pasó en tu vida? ¿Por qué ahora eres diferente? ¿Por qué ya no hablas con pura maldición? ¿Por qué ya no peleas? ¿Por qué ya no pasas gritando majaderías por la calle? Bueno, es que va a decir la persona, encontré a Cristo Jesús, y empieza a compartir. No calles lo que Cristo ha hecho en tu vida. Número 2, vamos a leer Salmo 68, 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ahí habla de las que llevan buenas nuevas, habla de mujeres que llevaban buenas noticias. Y todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, que hubo un cambio radical en nuestra vida, hay un deseo que nace en nuestro corazón cuando somos nuevas criaturas, y es de buscar de Dios, de conocer más acerca de Cristo. Y vamos a una congregación, y en la congregación hay eventos evangelísticos, hay campañas, hay actividades evangelísticas. Bueno, lo menos que podemos hacer es participar en esas campañas y programas de evangelismo en toda Judea. Bueno, ahí me faltó marcar en el primer punto, como dice en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, cuando leímos de los leprosos que no callaron las buenas nuevas, hablamos de que no callemos el evangelio entre los que son de nuestra familia. Esa es nuestra Jerusalén, nuestros amigos más próximos, incluso conocidos de la familia. En este segundo punto que leímos, de participar en los programas de evangelismo de la iglesia, tenemos la oportunidad de salirnos de nuestro entorno familiar e ir a otras familias. Eso es a toda Judea. Podemos ir a partes de nuestra ciudad que nunca hemos ido con el evangelio. Podemos visitar a gente que vive en nuestro entorno y que no nos atrevemos a acercarnos a ellos, pero cuando vamos en el nombre de Jesús y va a la iglesia con esa comisión de presentar el evangelio, es bonito participar. Yo cuando era niño participé en las actividades de la iglesia cuando había campañas, y mi participación era muy sencilla. Nos daban volantes, así hojas, nos daban un 100 de volantes y los repartíamos. Y era mi participación. Si alguien con ese volante fue y aceptó a Cristo, valió la pena lo que hicimos. Número 3, vamos a leer en Nahum 1:15, la primera parte de ese versículo. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. El que trae las buenas nuevas y que anuncia la paz es aquel que lleva el evangelio, o que trae el evangelio a un lugar, por los montes, a un lugar alejado de la ciudad. Eso equivale a que nosotros estemos dispuestos a testificar, a predicar y a evangelizar fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro pueblo. Eso significa salir a Samaria. ¿Saben lo que significaba para un judío ir a Samaria? Pues era abominable, no se podían ver entre samaritanos y judíos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia entendió que el evangelio era para toda criatura.
no nada más para los judíos en Jerusalén o en Judea, tenían que llevar el mensaje más allá. Así que salieron de las fronteras de Jerusalén y llegaron hasta Samaria. Y nosotros tenemos esa oportunidad a través de algún proyecto misionero, algún programa evangelístico de nuestra congregación o de nuestra organización. Si hay algún viaje para visitar una etnia, hay que aprovechar, porque vamos a visitar literalmente montes y podemos llevar el mensaje de la paz, las buenas nuevas. Eso es una oportunidad que tenemos nosotros. Vamos ahora a leer Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, ahí ya está más completo que el pasaje que leímos en Nahum 1:15. Y aquí entendemos nosotros que habla de la labor misionera. Cuán hermosos son los pies que recorren los montes, las montañas, llevando las buenas nuevas de salvación. Esos misioneros que han dejado su tierra, literalmente no nada más su casa, sino su tierra, su país, y han ido para otros países, para otros lugares, llevando el evangelio, llevando el mensaje de salvación para aquellos que nunca lo han escuchado. Pues ellos van solos, literalmente, físicamente van solos, aunque los acompañe el Señor, pero usted y yo los podemos apoyar. Yo le invito para que usted apoye a un misionero. Infórmese con su pastor. Pastor, ¿conoce algún misionero que podamos apoyar como iglesia? Apóyelo con oración primeramente, con ofrenda misionera y también con el apoyo moral, porque a veces los misioneros allá solos necesitan una palabra de aliento, y cuando les llega un mensaje de una iglesia o de un feligrés que le dice: estoy orando por ti, hermano, hermana, estamos llevando en oración la misión que está usted cumpliendo por allá, bueno, el corazón de ese misionero o misionera se alegra. Miren, nosotros como congregación, nuestra congregación del Templo Elim de las Asambleas de Dios, bajo el programa de misiones de las Asambleas de Dios a nivel nacional, hay un programa donde hay enlistados muchos misioneros en el país que han salido a otros países, y nosotros como congregación estamos apoyando con nuestra ofrenda a 5 misioneras y mujeres. Vamos a tener aquí en el mes de enero a 2 de ellas, las vamos a entrevistar. La hermana Febe de León, que su trabajo está en los Andes, en las montañas andinas, en territorios de Ecuador y Perú. La hermana Norma Ortiz, que está también en las Amazonas, en el Perú. También la hermana Flor Nervais, que ella va para Grecia. La hermana Rosy Copul, que ella está en una isla entre Marruecos y España. La isla pertenece a Marruecos. Y una pareja de hermanos, que no voy a decir sus nombres porque están en un territorio muy peligroso y nos han pedido ser prudentes en eso, pero se está llevando el evangelio a los lugares más peligrosos de nuestro planeta. Se está llevando el evangelio a lugares muy difíciles de llegar, como es el Amazonas, como es los Andes. Las temperaturas por allá son heladas, no son frías, son heladas. Incluso cuando la hermana este año regresó a su tierra para seguir la recaudación de fondos, ella sufrió una descompensación en su cuerpo porque estaba impuesta a la altura y al frío de los Andes, y cuando llegó aquí a Monterrey, imagínense, sufrió una descompensación en su cuerpo por el calor y la altura también, que no es la misma a la que estaba acostumbrada. Apoyemos la obra misionera. Ser misionero no es fácil, es un privilegio, es un honor, pero andar en la obra misionera es difícil. Número 5. ¿Cómo podemos nosotros participar en la Gran Comisión? Enseñar la doctrina del Evangelio, participando en programas de discipulado. Es decir, que usted se disponga a las órdenes de su pastor y le diga: pastor, dígame usted si estoy capacitado para discipular. Y si su pastor le concede ese privilegio, bueno, le asignará 1 o 2 personas o un hogar para que usted comparta la enseñanza. Eso es el discipulado. Esto es bien importante, porque la orden no es solamente que ganemos almas, sino que les enseñemos, que hagamos discípulos, hasta lograr que bajen a las aguas del bautismo. Desde luego ya dijimos
que el bautismo espiritual ocurre en el interior, y cuando la persona tiene un cambio radical en su vida, quiere decir que ya fue operado ese milagro y ya es apta para bajar a las aguas del bautismo. Número 6, vamos a leer en primera a Timoteo, capítulo 4, versículos 11 al 13. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nuestro compromiso no es nada más ir y predicar, hablar, sino hay un compromiso que es para todos: pastores, evangelistas, personas que enseñan, personas que ministran, personas que son líderes, que tienen algún cargo, pero es para todos, personas que no tenemos cargos, que no ministramos, que no sabemos predicar, que no sabemos hacer algo en particular. Esto es una responsabilidad de todos, el tener buen testimonio, como ahí lo dice, en palabra, en fe, en conducta, en amor. Es una manera más bien de testificar en nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestra conducta, y de dar ejemplo a la gente para que viéndonos se interesen en conocer lo que nosotros tenemos. Algo que les quería comentar, no importa que seas niño, niña o jovencito, como leímos, cualquiera, esta comisión es para todos y cualquiera lo podemos hacer. Yo recuerdo cuando era adolescente me enseñaron a tocar guitarra y me ponía en el porche de mi casa a estar tocando cantos y cantaba, y en eso pasaban niños y se me empezaba a hacer la bolita de vecinitos y ya ahí sentaditos aprovechaba yo para hablarles de Cristo. Entonces es bien importante. Después me decían las mamás, ¿cómo lo haces para entretenerlos? No es que los estuviera entreteniendo, era la gracia del Señor, y aprovechaba para hablarles de Cristo, y esa palabra quedó sembrada en sus corazones. Entonces tenemos que aprovechar todo momento que Dios nos da para compartir la palabra. Así es, entonces haciendo eso logramos que la gente se interese en conocer de Cristo por nuestro testimonio. Y por último, número 7, ¿qué podemos hacer para participar en cumplir esta gran comisión del Evangelio? Simplemente haciendo actividades tan sencillas como repartir folletos, como yo lo hice cuando era niño y lo sigo haciendo. Invitar a reuniones a sus compañeros, amigos, y también participar en el servicio de la iglesia. Cualquier cosa, desde barrer el piso, recoger basura, lavar baños, dar la bienvenida a alguien cuando llega, compartir la Biblia con alguien que no trae, todo eso suma en los esfuerzos para que un alma se entregue a Cristo. Es bien importante. Y la conclusión de este tema es: el mandato de Cristo a sus apóstoles aplica a todos los discípulos inmediatos y también posteriores, como nosotros. Los primeros discípulos de los apóstoles, pues bueno, a ellos les tocó personalmente escuchar la enseñanza de ellos, pero a nosotros nos ha tocado recibir enseñanza de alguien que nos antecedió, y podemos enseñar a alguien que viene después de nosotros para conocer de Cristo. No hay que dejar esto, porque el mandato dice que es hasta lo último de la tierra y hasta el fin del mundo. Vamos a participar de ello. Vamos a hacer una oración para luego tener el canto final para despedirnos. Padre, nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir la gran comisión sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Si alguien en este momento se ha inquietado y es el deseo en su corazón de colaborar para que el Evangelio sea cumplido y sea llevado a todo rincón de este planeta, en lo que él pueda hacer o en lo que ella pueda hacer, yo te ruego, Señor, que tú vayas con él y con ella a donde quiera que estén los esfuerzos de testificar, de repartir folletos, de invitar. Respáldanos, Señor, con tu presencia y con tu palabra, y acompaña a cada uno de nosotros conforme a tu promesa todos los días y hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien, este fue su programa Predicando a las Naciones, su servidor Raúl López. Naila Carrillo. Y el pueblo del Señor dice: Maranata, Cristo viene. Señor les bendiga. No sabía la hora.
Sí, gracias. Sí, lo que sí, nunca puso el relojito. Sí, aquí se va uno midiendo más porque cuando ella...